12:20. Siguen las reuniones del presidente electo, como veíamos, con distintas fuerzas políticas para conformar el futuro gobierno. Para conversar sobre este tema vamos a tomar contacto con el diputado del Partido Liberal, Vlado Mirosevic, que ya está en contacto con nosotros. ¿Cómo está? Hola, diputado. Diputado, buenos días. Hola, Fresia, Sebastián. Buenos días, buenas tardes ya. Gracias por la invitación. Buenas tardes, sí. Diputado, ¿cómo avanzan estas conversaciones? Lo veíamos ahí, ya se habían puesto a trabajar durante esta mañana, recibiendo ahora dirigentes sociales, pero ayer lo hacía el PPD. ¿Cómo se acercan en estas reuniones, primero, con el equipo del presidente electo? Bueno, ayer tuvimos una reunión junto con Patricio Morales, que es el presidente del Partido Liberal, junto con el presidente electo Gabriel Boric. Fue una reunión fraterna, muy cariñosa, un poco una constatación de que estamos en el mismo proyecto generacional, por una parte, pero también un proyecto histórico. Creo que nuestra generación tiene un desafío que es distinto al desafío de nuestros viejos, ¿no? Nuestros padres lucharon por el no, porque volviera la democracia en Chile, se redujo la pobreza, se abrió Chile al mundo. Pero lo que nos toca ahora a nuestra generación es hacer transitar desde este neoliberalismo tan radical hacia una sociedad más civilizatoria, ¿no? Más del cuidado, del bienestar, una sociedad más democrática. Ese es nuestro desafío. Conversamos mucho de eso ayer y diría que fue una muy buena reunión. Fue una muy buena reunión, realmente. ¿Cuál es la disposición que tienen ustedes desde el partido, diputado, para enfrentar este nuevo gobierno? Se ha hablado de varios modelos de trabajo, de esto de los anillos de poder, de una coalición a la portuguesa. Hoy día se habla de unas dos coaliciones dentro de un gobierno. ¿Cómo vislumbran ustedes eso a partir de la experiencia que ustedes han tenido también como Partido Liberal? Sí. Bueno, nosotros le decíamos ayer al presidente que nosotros no tenemos una pretensión de ingresar a Prodignidad. No queremos, no estamos buscando eso, ¿no? Sin embargo, queremos colaborar programáticamente con el gobierno en el Congreso. O sea, nuestra bancada, que pueden ser votos decisivos para construir una mayoría, tenemos que ponernos de acuerdo programáticamente en cómo avanzar, ¿no? El programa de Gabriel Boric, como él mismo lo decía en segunda vuelta, es un programa que tiene un horizonte de 8 años. Por lo tanto, hay que ponerse de acuerdo en las prioridades, ¿no? En una especie de hoja de ruta que nos diga por dónde partimos, ¿no? Y ahí es clave la colaboración de todas las fuerzas de cambio. Yo creo que estamos en un momento histórico, tenemos una responsabilidad, hay una ventana, hay un momento para que estos cambios avancen. Tienen que hacerse bien, las reformas tienen que hacerse bien, porque si no van a frustrar una esperanza, ¿no? Entonces, le hemos dicho al presidente que cuente con el Partido Liberal para colaborar con sus reformas que va a impulsar, que tenemos que empujarlas juntos, y que la fórmula, claro, la fórmula creo yo tiene que ser, para resumirlo en una frase, un gobierno y dos coaliciones, ¿no? Porque evidentemente hay dos sensibilidades, hay una sensibilidad más de izquierda, en el sentido clásico de la palabra, que está en la Prodignidad, y hay una sensibilidad de centro-izquierda, más liberal, socialdemócrata, como ustedes quieran llamarla, que está en la centroizquierda, ¿no es cierto?, en el nuevo pacto social. Esas dos sensibilidades, esas dos coaliciones, creo que tienen que cooperar, colaborar en este momento histórico. Ese es nuestro deber, y yo lo pongo a nivel de deber moral, o sea, nadie aquí se puede restar de empujar estas reformas. Y bueno, creo que esa es la fórmula, siendo respetuosos de las distintas sensibilidades, las distintas identidades, pero que el gobierno convoque a una gran mayoría parlamentaria, respetando las historias de estas dos coaliciones. Y en este momento histórico, diputado, ¿cómo ve lo que pasa en la convención? Le pregunto porque ayer, como fue una jornada muy extensa, también hubo muchos análisis dependiendo de cómo iba cambiando a medida pasaban las horas. Entonces muchos decían esto se va a ver reflejado quizás a partir de marzo, como algunas alianzas comienzan quizás a disgregarse o separarse o tener diferencias. ¿Cómo lo visualiza usted respecto también con el momento histórico que pasa en la Convención Constitucional? Sí, bueno, a mí siempre me molestan que yo tengo una obsesión con la construcción de mayoría, y es cierto. Pero lo tengo por una razón muy clara. Si es que no hay mayorías, los cambios no se pueden hacer, así de simple. O sea, nosotros si no hay mayoría parlamentaria no podemos cambiar ni siquiera la ley de tránsito. Entonces creo que lo que está pasando en la convención da cuenta de que
es clave construir mayorías pensando en el próximo gobierno. Ahora, a pesar de todo lo que hemos visto en la televisión y las 8 votaciones, no sé qué, yo en general estoy esperanzado de que el proceso, el resultado de la convención va a ser un buen resultado. Va a salir una buena constitución, va a ser una constitución que habilite los cambios futuros, pero va a ser una constitución razonable. Nadie va a sentir que, como es lo que sentimos con la constitución del 80, que es una constitución que le pertenece solo a unos, ¿no? Solo a un grupo. En este caso, esta constitución va a ser, creo yo, espero, más compartida por la mayoría de los chilenos y que digamos, este es nuestro pacto social básico. Y de ahí en adelante cada gobierno gobernará con su programa, pero la constitución permitirá que se gobierne. ¿Diputado? Hoy día, más bien. Entonces, pero yo en general estoy esperanzado del resultado de la convención. Pero lo que se vio ayer, ¿usted lo interpreta como un problema, digamos, que podría verse también en el próximo Congreso por los paralelos que se puedan hacer entre ambas cosas? Son instancias distintas, es cierto, pero acá hay mucho más independientes, lo que también alimenta la fragmentación, pero hay un paralelo quizás desde el punto de vista de las fuerzas que están dominando en la convención. Yo creo que es un poco distinto porque efectivamente hay más fragmentación en la convención. Tienen un sistema de elecciones que además tiene incentivo a repetir la elección permanentemente. Yo no estoy tan seguro que podamos hacer un paralelo tan directo con el Congreso, y yo espero que no, además, porque creo que al final los partidos de progresista en el amplio sentido de la palabra, sean más de izquierda tradicional o sean más liberal o socialdemócrata, todos vamos a tener al final la responsabilidad histórica de decir estos cambios no pueden frustrarse, porque además eso sería muy dañino para la democracia chilena. No, yo tengo la impresión de que en el caso del Congreso, la amenaza es que no tengamos mayoría, va a depender mucho de la responsabilidad de quienes dirigen esos partidos y segundo, la convocatoria que haga el presidente también, ¿no? Yo en esto confío que Gabriel Boric es un liderazgo que, como demostró muy claramente, muy nítidamente en segunda vuelta, puede representar ambos mundos, puede hacerlo bien, ¿no? Es un liderazgo que convoca a estas dos sensibilidades progresistas, por decirlo así. Por lo tanto, no es que esté confiado, porque esto es una cosa que hay que construirla, pero en el fondo, conociendo a Gabriel Boric, tengo fe de que va a lograr hacer esa convocatoria. Bien, diputado Mirosevich, gracias por conversar con nosotros esta tarde. Muy amable. Que tenga buen día. Hasta pronto. Bien, muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Nos vemos.